Gloria a Jehová, Dios de los ejércitos. Dios te bendiga, hermano, hermana en Cristo. Voy a presentar este tema. ¿A quién escucha a Dios? Es una pregunta. Quizás usted se ha hecho esta gran pregunta. ¿A quién escucha a Dios? No es a cualquiera que Dios va a escuchar, que le va a oír una oración. Vamos al libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, verso 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Dios escucha solo a los temerosos de Él. Dios escucha el que hace su voluntad. Dios escucha el que se humilla delante de Él. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Pero es que hay muchas personas que quieren que Dios les escuche, diciendo que son cristianos y practicando el pecado. Hay muchas personas que buscan el rostro de Dios, pero no han abandonado el pecado. Están contaminándose con el pecado. Y Jehová dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo iré desde los cielos, dice Jehová. Pero esto de buscar el rostro de Dios, esto es un sacrificio. Es lo mismo que Jehová le dijo a Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te haré ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Buscar el rostro de Dios no es en segundos ni en minutos. Si se humillare mi pueblo, el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. A muchos lo tienen engañado que Dios escucha a cualquiera. No te engañes. Mira lo que Jesús dijo en Juan capítulo 9, verso 31, lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 31. Juan capítulo 9, verso 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, o sea, los que andan practicando la maldad. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Por eso Dios escucha al que es temeroso de Él. Dios escucha al que se humilla delante de Él. Dios escucha al que hace su voluntad. Pero por ahí muchos dicen, es que Dios a mí me escucha. ¿Te has preguntado cómo estás viviendo delante de Dios? Si eres temeroso, si estás haciendo la voluntad ante Dios, si estás viviendo una vida en santidad, en consagración a Dios. La Biblia me dice en el libro de Números, en el capítulo 21, verso 1 y verso 2 y verso 3, que Dios escuchó la oración del pueblo de Israel, pero ellos hicieron un voto de humillación delante de Dios. Dios escuchó el clamor de este pueblo.
La Biblia dice que Moisés era humilde y manso y que Dios lo escuchó, pero dice la Biblia que Moisés se postró ante Jehová ayunando y orando 40 días y después hizo otros 40 días de ayuno. Dios iba a destruir al pueblo de Israel, pero Moisés clamó a Jehová y Jehová le escuchó. Pero podemos observar las características de Moisés. ¿Quién era Moisés? Era humilde, era manso, humillado delante de Dios. Se postraba en clamor a Dios, buscaba el rostro de Dios, no practicaba la maldad, no practicaba el pecado, la inmundicia. Era un hombre temeroso de Dios. Deuteronomio capítulo 9, verso 9, verso 19. Ahí vemos cómo Dios escucha la oración de este hombre. Deuteronomio capítulo 10, verso 10. Ahí vemos otra oración que Moisés hizo a Jehová. Deuteronomio capítulo 10, verso 10. ¿Sabe que hubo un hombre que clamó a Jehová y Dios no lo escuchó? En Josué capítulo 24, verso 10, este hombre llamado Balaam. Dios no escuchó a Balaam. ¿Por qué? Porque Balaam era un adivino, era un corrupto, era fornicario, era un ambicioso al dinero, codicioso al dinero. Dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 1, versos 42, 43, 44 y 45, que Jehová no escuchó la voz del pueblo, que Jehová Dios no escuchó al pueblo porque el pueblo no había escuchado las palabras que Jehová le había dado. Ellos no recibieron las palabras que Dios les dio, por tanto Jehová no los escuchó. Deuteronomio capítulo 1, versos 42, 43, 44 y 45. Malaquías capítulo 3, verso 16 dice que Jehová escucha a los que le temen, a los que temen su nombre. ¿Usted cree que Dios va a escuchar a cualquiera, cualquier charlatán, cualquier vago, cualquier viejo hediondo, cualquier mujer pecadora que anda ensuciada en la inmundicia del pecado? No. Dios escucha a aquel hombre, a aquella mujer temerosa de Él, a aquella mujer que se humilla delante de Él, a aquella mujer que lo ama, que quiere hacer su voluntad, que vive en su voluntad. ¿A quién escucha a Dios? Es el tema. A los temerosos de Él. Cuando un hombre y una mujer es temerosa de Dios, se evita de practicar el pecado. Usted no puede decir soy temeroso de Dios y viviendo enredado en el pecado, ensuciándose en el pecado, como el perro que vuelve al vómito, como la cerda que vuelve al lodo a ensuciarse. El perro vuelve al vómito a comérselo. ¿Quién escucha a Dios? ¿A quién escucha a Dios? ¿Será que Dios te escucha cuando tú clamas, cuando tú oras, cuando tú le pides? Date cuenta que han habido personas que han clamado a Jehová y Jehová no los ha escuchado. ¿Por qué? Por el pecado, por la maldad, por la corrupción. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren, oiga, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice Dios, yo oiré desde los cielos
y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres que Dios te dé bendición? Pero sin temor a Él, sin hacer la voluntad de Él, sin humillarte delante de Él, estás equivocado. Quien sea, seas hombre o seas mujer. ¿Quieres bendición de Dios? Apártate del pecado. Conságrate a Dios. Vivamos para Dios. Consagrémonos. Santifiquémonos. Queremos que Dios los escuche. Hagamos lo que dice la palabra. A los corruptos como Balaán, Dios no los escucha. Josué capítulo 24, verso 10. Aleluya. El pueblo que hizo el voto a Jehová, Dios lo escuchó. Números capítulo 21, verso 1, verso 2 y verso 3. Jehová escuchó al pueblo que clamó a Él. Pero el pueblo, cuando se desvió y no escuchó las palabras de Jehová Dios, Jehová cerró su oído. Deuteronomio capítulo 1, versos 42, 43, 44 y 45. El pueblo lloraba, el pueblo gemía delante de Dios, pero Dios no escuchó el clamor de ellos, porque se desviaron, no obedeciendo a las palabras que Jehová Dios les estaba hablando. Pero en Malaquías capítulo 3, verso 16, hubo un pueblo que temía a Jehová, que temblaba ante la palabra de Jehová, y Jehová los escuchó a ellos. Malaquías capítulo 3, verso 16. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Oiga, si se humillare los cristianos, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Quieres que Dios sane tu finanza? Busca a Jehová, humíllate para que Él te escuche. ¿Quieres que Dios perdone tus pecados? Humíllate delante de Dios. Conviértete a Dios. Deja los malos caminos. Entonces Jehová oirá desde los cielos y perdonará tus pecados y sanará tu tierra. Sanará tu familia. Sanará tus hijos. Sanará tus finanzas. Aleluya. Sanará tus animales, tu ganado. Si se humillar mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice Dios, y oraren, y buscaren mi rostro. Pero usted orando 1 minuto, 2 minutos, si oramos 1 minuto, 3 minutos, y queremos que Dios nos escuche, sin hacer sacrificio de oración, sin ayuno, sin comer su palabra, sin dedicarle tiempo a la palabra de Dios, y queremos que Dios nos ayude. ¿A quién escucha Dios? A los temerosos de Él, a los que se apartan de lo malo para hacer su voluntad, el que se humilla delante de Él para vivir en santidad y consagración para Él. Pero ahora muchos dicen, es que Dios me escucha. Estás equivocado, muchacho. Estás equivocado, quien sea, muchacha, señora, señor, joven, jovencita, anciano, anciana. Dios no escucha a cualquiera. En Juan capítulo 9, verso 31 dice que Dios escucha a los que temen a su nombre y hacen su voluntad. Mis ovejas oyen mi voz. Oiga, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dijo Jesús, y me siguen. Juan capítulo 18, verso 37. ¿Tú quieres ser escuchado por Dios?
Humillémonos. ¿Tú quieres que Dios los escuche? Humillémonos. Clamemos a Él, busquémosle. Pero apartémonos del mal camino. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Aquí está la profecía más segura, eficaz, que no falla. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra, ha dicho Dios. Dios no escucha al soberbio, aquel que anda adulterando, fornicando, matando, robando, mintiendo, aquel que anda en pecado de lascivia, orgía, aquel que anda, que es homosexual, lesbiana. No te equivoques, arrepiéntete, conviértete a Dios. Es tiempo de arrepentimiento y de humillación ante Dios. Aleluya. ¿Quieres que Dios te escuche? ¿Quieres que Dios te dé respuestas a tus oraciones, a tus necesidades? Humíllate, busca a Dios, busca su rostro y apártate de lo malo primero para buscar su rostro. Conviértete de lo malo hacia lo bueno, a la santidad de Dios, a la consagración para Dios, para que Dios te escuche y te dé respuesta. Dios te guarde y Dios te bendiga con esta palabra. Jesucristo pronto viene por una iglesia humillada, temerosa y que hace la voluntad de Dios. Dios te bendiga. Amén y amén.